En este conversatorio titulado Economías abiertas, cómo han influido en la inclusión social, vamos a tener como expositora a la doctora María Fernanda Garza. La doctora Garza es presidenta de la International Chamber of Commerce, es la primera mujer que ocupe esa posición. Ella viene a dirigir una empresa mexicana y tiene esta posición global desde la cual se ha empapado de tendencias, de inquietudes y de novedades que ojalá sepamos aprovechar en este rato que ella nos va a dispensar. Fíjense, para ponernos en contexto, ciertamente en Camino al Futuro hemos venido hablando de los temas de cómo va a ser el mundo, cómo es y cómo va a ser. Y básicamente tenemos la premisa de lograr una economía competitiva, inclusiva, productiva, pero vamos que son categorías todas ellas bastante gruesas. Ciertamente, la economía con una mirada global necesariamente tiene que redefinir lo que es su bienestar y nosotros justamente incorporamos la categoría de bienestar inclusivo y sostenible. Ahora bien, estamos hablando de esas categorías dentro de una economía, dentro de un mundo cada vez más dinámico y cambiante, y al final creo que tenemos que poner varias cosas sobre la mesa. Lo primero es la discusión sobre la globalización. La pandemia introdujo profundas inquietudes respecto al proceso de globalización que veníamos experimentando y su continuidad. Entonces, si vamos a hablar de este enriquecimiento del tema de la inclusión a partir de las economías abiertas, creo que es pertinente debatir el tema de la globalización y si sigue siendo como fue. Y en segundo lugar, para ponernos en contexto, está el tema tanto de las pymes en el mundo, porque son la masa crítica que mueve las economías, como el tema de la economía de los intangibles y el tema de la digitalización y qué papel tienen tanto en el comercio internacional como en esto de unas economías abiertas donde cada vez lo material tiene menos peso y los intercambios tanto de data, de conocimiento y de intangibles mandan. Entonces, bueno, invito a la doctora Garza para su disertación y le agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias. Y muchas gracias a Carlos, a Ezio y a Diego por invitarme a estar hoy con ustedes y poder acompañarlos en este tan importante evento para Fede Cámaras y para la comunidad empresarial de Venezuela. Estoy verdaderamente encantada de poder promover de manera conjunta, junto con la comunidad empresarial de Venezuela, esta visión que la ICC ha enarbolado desde su fundación hace más de 100 años. El comercio como motor de prosperidad, paz y desarrollo para todos. Y es precisamente sobre esta fundamental aspiración que disertaremos hoy, las economías abiertas y su impacto en la inclusión social. El comercio internacional, sabemos todos que es una fuerza impulsora que ha unido a personas y a países a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es gracias al comercio internacional, al comercio entre países, que las civilizaciones prosperaron y crecieron. El comercio no solamente es una fuerza impulsora que ha unido a personas y países a lo largo de la historia, sino que los gobiernos abren los mercados porque las personas empiezan a comerciar entre sí. Y el papel de los gobiernos es simplemente facilitar esas transacciones porque está en el interés de todos hacerlo. El comercio y la apertura de los mercados han estado históricamente entrelazados y esto ha tenido diversos resultados económicos en países con diversos niveles de desarrollo, creando nuevas oportunidades tanto para los trabajadores, los consumidores y las empresas en todo el mundo.
El comercio ha contribuido de manera significativa para sacar de la pobreza a cientos de millones de personas desde la década de 1990. Y estoy consciente de que esta es una frase que es utilizada a menudo en defensa del comercio y que como tal suele ser tratada con cierto escepticismo por sus retractores. Pero esta realidad está respaldada por una investigación empírica sólida. Los estudios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial han demostrado que el aumento en la renta real del 20% de la población más pobre del mundo desde 1990 está estrechamente relacionado con el cambio en la apertura comercial durante ese mismo periodo. El comercio proporciona un acceso sin precedentes a bienes y servicios, incrementando la disponibilidad de bienes para los hogares que tienen menos recursos. Tomemos un ejemplo muy sencillo, la compra de un aparato de televisión. Yo crecí en México en los años 60 y 70. México era un país sumamente cerrado. Las televisiones para 1984 no tenían ni siquiera control remoto. Entre 1980 y 2014, el precio de un modelo comparable de televisión se redujo 73%, en parte como resultado de los enormes esfuerzos que se realizaron en esa época para quitar restricciones al comercio, lo que comúnmente conocemos como liberalización del comercio. Gracias a estos esfuerzos, los televisores inteligentes que compramos hoy en día son mucho, pero mucho mejores que aquellos que estaban disponibles en los 80s. Y esto mismo aplica para las lavadoras de ropa, los refrigeradores, los microondas, en fin, todos los electrodomésticos y aparatos que utilizamos y que hacen los quehaceres cotidianos más sencillos. Contar con precios más bajos es especialmente benéfico para los hogares con menos recursos, ya que son ellos quienes gastan relativamente más en productos esenciales como alimentos y vestido. El comercio no solo favorece la reducción de los precios, también proporciona empleo a millones de personas en todo el mundo. En un país grande como lo es los Estados Unidos, alrededor del 10% de la mano de obra del país se dedica a producir bienes y servicios que se exportan y se consumen en el extranjero, lo que equivale a unos 14 millones de empleos. Esta proporción llega al 20% en Francia, casi el 30% en Alemania y suele superar el 50% en economías abiertas más pequeñas. El comercio también desempeña un papel importante en el aumento de los ingresos y la mejora de las condiciones laborales en general. Los estudios demuestran, por ejemplo, que las empresas que exportan pagan en promedio salarios 10% más alto que las empresas no exportadoras. Incluso, por ejemplo, cuando se miden las lesiones en el trabajo infantil, la informalidad de la que hablábamos hace rato, o los efectos sobre el trabajo femenino, las economías abiertas presentan en general con creces mejores resultados en estos rubros que las economías cerradas. Y también se ha observado que se respeta de mejor forma los derechos laborales de los trabajadores. La apertura comercial también beneficia, por supuesto, a las empresas al facilitar el acceso a mercados más grandes. Los productores aumentan la escala de su producción, fomentándose la competencia y la innovación en el mercado. Las empresas que exportan tienden a ser más productivas que las que no lo son. El comercio también permite que las nuevas tecnologías circulen libremente por el mundo, beneficiando a más empresas y más personas.
Y esta difusión de las tecnologías es sumamente necesaria en este momento en que enfrentamos los efectos del cambio climático y necesitamos la innovación y la tecnología para poder superarlos. Las pequeñas empresas se van involucrando en estas cadenas de valor a medida que un país participa en un mayor volumen de intercambios comerciales. Se promueve una amplia propagación de estas tecnologías, pero también de ideas. Y esto a su vez se traduce en un incremento de la productividad de los trabajadores y como consecuencia en la mejora de sus salarios. El comercio, en resumen, es importante porque permite que las economías sean más inclusivas, más innovadoras y más dinámicas. Economías en las que los trabajadores están mejor pagados y los consumidores se benefician de una mayor oferta de productos a precios accesibles para todos. Y por supuesto estamos hablando, y esto es muy importante recalcarlo, estamos hablando de beneficios agregados. En otras palabras, no está garantizado que todas las personas que viven en un país se beneficien automáticamente del comercio. Y esta es una realidad que ha contribuido sin duda a la creciente hostilidad pública hacia el comercio y la globalización, sobre todo en Estados Unidos y Europa. En pocas palabras, sabemos que existen personas que consideran que el sistema actual es injusto y no funciona para ellos. Y esto puede ser una admisión tal vez un poco sorprendente considerando la posición que yo tengo en la CCI, pero creo que es importantísimo reconocer que cada vez hay más evidencias que indican que muchas de estas críticas son fundadas. No solo está aumentando la desigualdad de los ingresos en muchas economías, sino también está aumentando la desigualdad en oportunidades. Con frecuencia, los hogares de bajos ingresos no pueden invertir adecuadamente en la educación de sus hijos, lo que conlleva fuertes efectos perjudiciales para las personas al limitar su movilidad social. También hay fuertes diferencias entre regiones y las más rezagadas sufren menor productividad, crecimiento y oportunidades de empleo. Por todo esto, es que debemos hacer más para garantizar que más empresas compartan los beneficios de los mercados que ya están integrados a nivel mundial. Y es una realidad que las pequeñas y medianas empresas tienden a estar infrarrepresentadas en el comercio internacional. Mientras que hay unas pocas empresas que nacieron, me estoy refiriendo a las pymes, que ya nacieron siendo globales y algunas que son altamente innovadoras y están ya integradas en estos mercados mundiales, para la mayoría de las pymes las relaciones de exportación suelen ser efímeras, 1 o 2 años de un contrato y se acabó. En términos más generales, alrededor del mundo existe la preocupación de que la competencia en los mercados globales está siendo distorsionada por barreras impuestas al mercado y otras medidas gubernamentales. Desde los requisitos de contenido local hasta las subvenciones, pasando por las medidas reglamentarias transfronterizas que favorecen a empresas y productos locales, muchos países temen que sus contrapartes no cumplan con las reglas y no jueguen limpio. Y esta es precisamente la razón por la que el sistema de la Organización Mundial de Comercio está cada vez más resquebrajado. La confianza en las instituciones, la confianza en las leyes y que éstas se apliquen de igual manera para todos es esencial para que el comercio funcione. Y es en medio de este contexto que nos encontramos en una profunda transformación, fruto de la digitalización, que si bien presenta nuevas oportunidades, también conlleva una buena dosis de retos. Es cierto
que las tecnologías de información y la comunicación están contribuyendo a aumentar la productividad y el bienestar, generando empleos en nuevas ocupaciones e industrias. También hay motivos de preocupación a medida que se vislumbra la amplitud de esta transformación. En promedio se calcula a nivel global que un 14% de los empleos corren un alto riesgo de ser automatizados, mientras que para otro 32% más de empleos, entre el 50% y el 70% de las tareas implicadas corren el riesgo de ser automatizadas. Aunque algunos trabajadores tendrán las capacidades necesarias para adaptarse y los incrementos de productividad y la tecnología harán que se creen nuevos puestos de trabajo, es claro que muchos trabajadores se verán desplazados. Y esas pérdidas pueden ser bruscas y concentrarse en los individuos con menor capacidad para adaptarse a estos cambios por sí mismos. En países avanzados, algunas industrias que compiten con importaciones también han sufrido importantes pérdidas en el empleo. Así que, además de garantizar que las personas puedan aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio y la tecnología, es fundamental apoyar en paralelo, creando programas para quienes experimentarán directamente estos duros ajustes. Todos nosotros, los defensores del comercio internacional, que creemos en él, también tenemos que estar conscientes que debemos apoyar localmente a aquellos que no van a poder participar en él o se van a ver afectados por él. ¿Qué podemos hacer entonces para responder a estas preocupaciones legítimas de las personas que han salido perdiendo en la actual economía mundial? La realidad es que el comercio por sí solo no causó todos los problemas que preocupan a tantas personas hoy en día y que el comercio por sí solo tampoco podrá resolverlos. Los gobiernos tienen que actuar simultáneamente en muchos frentes, reconociendo que el impacto del comercio mundial en las personas depende tanto de las políticas nacionales de los países en los que viven, como de la naturaleza de la cooperación económica internacional. Esto implica trabajar más allá de las barreras y adoptar un enfoque político mucho más integrado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para que todo el sistema funcione mejor y para más personas. En mi opinión, podemos empezar centrándonos en tres aspectos. En primer lugar, el impacto de la apertura sobre el crecimiento dependerá de las condiciones de la economía nacional, que a la vez permitirá que los beneficios se materialicen y se distribuyan equitativamente. En particular, la capacidad de las personas y de las empresas para poder aprovechar todas estas nuevas oportunidades que se presentan. Esto incluye, por ejemplo, reducir los costos innecesarios que ciertas políticas públicas pueden imponer de manera involuntaria a los comerciantes. Invertir en la infraestructura física para conectar a las personas con los puestos de trabajo y los mercados, e invertir en las personas para que puedan aprovechar estas oportunidades. En segundo lugar, tenemos que hacer mucho más, pero mucho más para que todas las personas salgan adelante, garantizando que los contratiempos temporales no se conviertan en desventajas permanentes a lo largo de toda su vida. No es suficiente centrarse exclusivamente en políticas de ajuste para los desplazados por la apertura comercial. Hay que tomar medidas necesarias para que todo el sistema funcione mejor y para más personas. Esto exige un enfoque que sitúe en el centro la mejora del bienestar y un crecimiento más fuerte e integrador. Esto significa capacitar a los ciudadanos, a las empresas y a las comunidades para adaptarse a los rápidos cambios y beneficiarse de las oportunidades creadas por la tecnología, la globalización y el comercio.
Aunque la receta exacta varía de un país a otro, los esfuerzos deben centrarse no solamente en los mercados laborales y las redes de seguridad social, sino también en la igualdad de oportunidades. Y en tercer lugar, debemos utilizar toda la gama de herramientas de cooperación económica internacional para que el sistema internacional funcione mejor. El comercio internacional está determinado por un amplio conjunto de cuestiones relacionadas con la forma en que los países interactúan entre sí en la economía mundial, desde la regulación financiera, la cooperación fiscal, pasando por la lucha contra el soborno y la corrupción, hasta los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente. Estas cuestiones son objeto de distintos tipos de acuerdos en el conjunto de herramientas de la cooperación económica internacional que van desde normas multilaterales que son jurídicamente vinculantes, directrices y códigos de conducta voluntarios hasta la transparencia y el diálogo. Pero el sistema internacional actual no está siendo el más adecuado para todos. La falta de igualdad de condiciones, un piso parejo que permita a todos competir en igualdad de circunstancias a escala internacional, es uno de los factores que afectan la distribución de los beneficios del comercio, tanto dentro de cada país como entre países, sectores, trabajadores y regiones. Para que el sistema sea más libre, más justo y más abierto, para que el sistema verdaderamente funcione para todos, tenemos que solucionar aquellos aspectos en los que aún tenemos lagunas y asuntos pendientes. Y tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos que hacer mucho más para garantizar que todos, desde las empresas hasta los países, cumplan con las normas acordadas. La elaboración de políticas comerciales también debe convertirse en una conversación más abierta, en la que más personas puedan debatir los problemas, evaluar los pros y los contras y tener más confianza en que las concesiones mutuas inherentes para alcanzar los acuerdos hacen sentido y benefician a todos. No todo el mundo estará de acuerdo, pero es una realidad que aumentar la comprensión y ampliar el diálogo ayuda a la identificación de nuevas soluciones. Y es a través de un debate público informado como puede alcanzarse una mejor comprensión del papel que el comercio desempeña en la economía. No todo el mundo tampoco va a poder estar en la sala de negociaciones y siempre va a existir el riesgo de incluir a grupos de presión dominantes, pero todos los actores podrán tener una mucho mejor idea de las opciones que están en juego. Tendrán más oportunidades para dar su opinión, para informar y ser informados a través del diálogo y el debate. No subestimemos el papel que nosotros, como líderes empresariales, tenemos que desempeñar a la hora de abordar estos retos. Como CCI estamos trabajando actualmente para actualizar algunas de nuestras herramientas de autorregulación más importantes, iniciando con nuestro emblemático Código de Lucha contra la Corrupción. Estamos desarrollando también nuevas herramientas para apoyar a las empresas a navegar un entorno geopolítico global que es cada vez más complejo. Al tiempo que defendemos las reformas del sistema multilateral de comercio para garantizar la igualdad de condiciones para todas las empresas y garantizar que las pequeñas empresas puedan beneficiarse más fácilmente del comercio mundial. Nuestros comités nacionales trabajan día tras día en todo el mundo promoviendo la adopción de políticas públicas que funcionen en la economía real, garantizando que los mercados abiertos cumplan su promesa, contribuir a una mejor vida para todas las personas. El potencial de los mercados abiertos para lograr la inclusión social es evidente.
Los beneficios en la apertura económica en términos agregados son innegables. Nuestra tarea, trabajando juntos, es hacer que el comercio funcione para todos, en todas partes y todos los días. Juntos podemos conseguirlo y espero que juntos podamos hacer del comercio un elemento central del éxito futuro de la economía venezolana, un éxito que ofrezca un futuro mucho más próximo para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, por razones de tiempo, vamos a dar espacio para un par de preguntas de la audiencia, así que si tienen a bien indicar quién tiene alguna pregunta para poder avanzar. Buenas tardes. La inteligencia artificial, ¿qué papel va a tener en el comercio internacional? La inteligencia artificial va a tener un papel en todos los aspectos de nuestra vida. Estamos viendo un momento en el que todo va a cambiar. Estamos empezando a ver el inicio, ya hay estudios desde hace muchos años que están analizando precisamente qué industrias, qué tipo de empleos son los que se van a ver más afectados. En el comercio internacional, ahorita ya contamos con herramientas, por ejemplo, que nos permiten en segundos analizar tratados internacionales para encontrar cómo se puede lograr el beneficio para ambas partes en una negociación. Nos va a permitir acceder a datos que hoy en día no son transparentes o que no tenemos sobre la mesa. Pero tenemos una gran tarea que hacer antes de poder llegar a aprovechar al máximo estas herramientas. En el caso del comercio, todos ustedes que comercian saben que los documentos esenciales del comercio siguen siendo documentos impresos en papel. Los Bill of Ladings, por ejemplo, siguen teniendo que ser impresos, se tienen que enviar no solamente en físico, sino además 3 copias y por mensajería. Estamos trabajando muy fuertemente para digitalizar todos esos documentos. Hay una iniciativa que está siendo liderada por la ICC desde la oficina de Singapur, en la que estamos coordinando con todos los actores, desde los bancos, el sistema financiero, las navieras, o sea, todos los actores en este ecosistema comercial para iniciar la digitalización de estos documentos. Esto conlleva cambios legislativos que en algunos países incluso significa cambiar la Constitución. Entonces, es un proceso que va a llevar tiempo, pero ya ha iniciado. La Unión Europea, Alemania, está por anunciar el Bill of Lading electrónico ya en estos días. El Reino Unido, junto con los países del Commonwealth, anunciaron el mes pasado que están ya en un diálogo con sus autoridades para precisamente hacer los cambios necesarios para esto. Va a tomar tiempo, pero tenemos que trabajar en ello porque si no aprovechamos esta herramienta para el beneficio de todo, lo que vamos a empezar a ver son solamente los efectos nocivos que puede tener. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Les pido un aplauso para la doctora Garza.